Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo trabajar con una base de datos local en Android Studio, ¿sí? Bueno, para eso, primero les tengo que contar un poquitito, para los que no saben lo que es una base de datos, les tengo que contar un poquitito cómo es, qué es, para qué se utiliza y más o menos cómo es su estructura. Bueno, una base de datos es un repositorio que nosotros tenemos de información, ¿sí? Que obviamente nosotros vamos a trabajar local en el dispositivo, puede estar remoto, sí, y que uno se conecte estando la base de datos en algún servidor. En este caso lo vamos a trabajar de manera local dentro del dispositivo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve la información dentro de una base de datos? Bueno, está conformada por tablas, ¿sí? Como se ve ahí en pantalla, como ustedes pueden ver, las tablas obviamente están conformadas por campos o atributos o columnas, ¿sí? Que nos indican qué tipo de dato va a contener, y cada una de sus filas van a ser los datos, digamos, de cada elemento, ¿no? Que nosotros agreguemos. Acá, por ejemplo, podría ser una tabla de una persona donde está el nombre, ¿sí? El CIF, que no sé qué es, debe ser el código, un tipo de código postal, este es un ejemplo que agarré de internet, y el teléfono, ¿sí? Pero obviamente la base de datos no se conforma de una única tabla. En realidad, la base de datos está conformada por muchas tablas que se relacionan entre sí, ¿sí? Y ese es el sentido que tiene la conformación de una base de datos, ¿no? Vamos a tener muchísimas tablas. Nosotros, como es la primera vez que trabajamos con base de datos, vamos a hacer una pequeña base de datos con una única tabla que va a tener solamente dos campos, ¿sí? Bien sencilla, como para que entiendan cómo es la mecánica. Porque obviamente cuanto más tablas y a medida que van teniendo relaciones entre sí y hay más información, las cosas se van volviendo un poquitito más complejas, ¿no? Entonces, comencemos por lo inicial, digamos, que sería una base de datos bien chiquitita. Bien, ¿y qué vamos a hacer nosotros para mostrar más o menos la funcionalidad de la base de datos? Bueno, vamos a crear una pequeña aplicación, ¿sí? Que yo se las estoy mostrando acá, eh, que va a ser muy sencilla, solamente dos cosas va a tener un nombre de un producto y un precio, ¿sí? Y obviamente vamos a ver las tres acciones que nosotros podemos hacer en una base de datos, que es agregar un nuevo elemento, no sobre una tabla. En este caso, como trabajamos sobre una tabla, va a ser sobre una tabla, ¿sí? En bases de datos más robustas, obviamente este agregar puede incurrir en que yo voy a tener que agregar en varias tablas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver algo sencillo en una sola. Agregar, eliminar, ¿sí? Cierto campo que ya existe dentro de la tabla, y modificar alguno de los datos de un campo ya existente, ¿sí? Esas son las tres acciones que vamos a ver. Bueno, eh, para esto seguramente esto lo voy a desglosar en tres videos, la explicación de toda esta aplicación, de esta aplicación, porque va a llevar bastante, ¿no? Bastantes cosas. Y para adelantarme y que no sea tan largo, digamos, y tan aburrida la explicación, la parte de diseño ya la tengo hecha, ¿sí? Solo la parte de diseño. Fíjense que acá en lo que es el mainActivity.java no hice nada aún. Solamente sí agregué algunos strings, ¿sí? Ya los tengo prearmados dentro de mi archivo strings XML, ¿sí? Todo esto para no perder tiempo en el video. Ya son cosas que obviamente hemos visto en videos anteriores y ya calculo que la tienen bastante entendido. Después, dentro de lo que es el diseño, acá les quiero mostrar que, bueno, yo lo dividí o lo distribuí, ¿sí? Con unos linear layout, ¿sí? Para ordenarlos de esa manera. Obviamente cada uno lo pueden hacer de maneras distintas, ¿no? A mí se me ocurrió meterlos en dos linear layout horizontal, ¿sí? Estos dos elementos que son los edit text de producto y precio. Y en otro aparte, ¿sí? Agregué los tres botones, ¿sí? Para el agregar, eliminar y el modificar. Y obviamente estos los alineé, ¿sí? Verticalmente, tanto como un list view, ¿sí? Que está aquí abajo, ¿sí? Fíjense que acá en el blueprint se puede ver. En este list view es el que vamos a utilizar para ver la información que contiene la base de datos, ¿sí? A medida que la vamos modificando, vamos a ir viendo
la información que tiene. Nada, sencillo. ¿Qué les puedo marcar de esto que hice? Bueno, cambios en los botones, por ejemplo. Vamos a arrancar primero por los edit text. Me voy a la parte... Les voy a dejar el diseño solamente y me voy al split, ¿sí? Así ven el código y van viendo el diseño acá. Tenemos las dos cosas. Producto, nada, un edit text, utilicé un edit text común, ¿sí? Para precio, la única variante que utilicé el tipo number decimal, ¿sí? Porque va a ser, digamos, un valor decimal, que es este acá, number decimal, ¿sí? Utilicé ese tipo, que en realidad lo único que cambia en el edit text es este input type, ¿sí? Acá si ustedes seleccionan, acá tienen varios tipos para seleccionar, ¿sí? Esto es lo que me da la variante de cada edit text, ¿sí? Eso es lo único que hice ahí. Bien, vuelvo al split, así ven acá. Después, los tres botones. Bueno, los tres botones posiblemente a veces da algún error. Error no, un warning, ¿sí? Si ustedes a los botones los generan así nomás y no le colocan un style, ¿sí? Bueno, este es el style que viene por defecto. Se lo sugiere con un warning, ¿sí? Fíjense que si yo saco esto de acá y me voy a la parte de diseño, fíjense que acá me marca un warning, ¿sí? Este warning viene originado por eso, ¿sí? Si yo le digo que me muestre cuál es el warning, acá en inglés, bueno, lo que me dice es que utilice ese style, sí, que tenía, que yo había agregado, ¿sí? Para, digamos, una cuestión de vista nada más que del botón, ¿sí? No quiero entrar demasiado en detalle en todo esto, porque da para verlo de última parte, pero bueno, nada, quería, como está utilizado, quería mostrárselos, ¿sí? Con eso ya elimino ese warning, ¿sí? Fíjense que ya no está más. A ver, con respecto a los botones, nada más. Obviamente a todos se le colocó su ID, ¿sí? A cada uno de los componentes yo le coloqué su ID, ¿sí? Para poder identificarlos del lado de la parte lógica, ¿sí? En Java, y poder accionar sobre cada uno de los botones y sobre producto y precio, que son los dos edit text. ¿Y qué más? Y bueno, obviamente el list view, ¿sí? Que le llamé lb-productos, ¿sí? Que ahora que lo estoy pensando, creo que los tres botones no hubiera sido necesario porque vamos a accionar a través de métodos y no vamos a utilizar la forma del onClick listener, ¿sí? Pero bueno, no importa. Lo veremos más adelante. Bien, ya más o menos le detallé lo que es la parte de diseño, ¿sí? No tiene más que esto. Vamos ahora a empezar a trabajar un poquitito sobre la parte de, primero, el main activity, ¿sí? Vamos a tener el activity y vamos a tener que crear una clase nueva que va a ser la que va a trabajar con la base de datos. Bien, vamos a crear la base de datos y les voy contando qué vamos a utilizar y demás. Bueno, para eso vamos a la parte de donde se encuentra mi main activity en Java, ¿sí? Y acá vamos a hacer new class. Voy a crear una clase nueva, que yo le voy a llamar little db, ¿sí? Ese va a ser el nombre que le voy a poner. Bueno, esta base de datos la vamos a hacer extender, ¿sí? Le vamos a hacer extender de una clase que es, digamos, la que nos permite nosotros utilizar la base de datos, que se llama SQLite Open Helper, ¿sí? Obviamente cuando extendamos, bueno, se va a importar y me va a decir que tengo que implementar acá, fíjense que me advierte, que tengo que implementar métodos. Como estoy extendiendo una clase abstracta, obviamente tiene métodos abstractos que tengo que implementar en mi, digamos, en mi clase, la que estoy armando. Bueno, los métodos son onCreate y onUpgrade, ¿sí? Le digo que me los cree y automáticamente, fíjense que ya me los armó, ¿sí? Bueno, lo que respecta al onUpgrade, lo vamos a dejar así y no vamos a hacer absolutamente nada. Como no retorna ningún valor, no le vamos a dar utilidad nosotros en este ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar solamente
vamos a utilizar solamente el onCreate, ¿sí? Otra cosa que me está faltando acá, y que fíjense me lo debe estar marcando acá en rojo, ¿sí? Me dice que me está faltando el constructor de la clase, ¿sí? Si yo le doy acá Create Constructor, obviamente a través del super lo va a hacer, ¿no? Fíjense que acá ya me sugiere a ver cómo crearlo. Voy a elegir la opción de arriba, ¿sí? Le pongo OK. Y fíjense que automáticamente ya me creó ¿cómo es? Mi constructor a través del super, ¿sí? Lo que hace es decir que, bueno, que utiliza el constructor de la clase que estoy extendiendo. Bien, bueno, ahora sí, corregido eso, continuemos con el onCreate. Para el onCreate, lo que vamos a hacer es utilizar, fíjense que acá está ingresando, digamos, un valor que es SQLite Database, ¿sí? Ese SQLite Database va a ser nuestra base de datos. ¿Qué necesito yo en nuestra base de datos? Bueno, necesito crear, ¿se acuerdan que yo les dije que en nuestra base de datos vamos a tener una única tabla? Bueno, necesito crear esa tabla en la base de datos para poder empezar a utilizarla. ¿Cómo hago eso? Voy a poner database, ¿sí? Que es este elemento que está ingresando aquí, punto, y vamos a utilizar este método que es SQL. Esto me permite a mí ejecutar sentencias del tipo SQL. No voy a ahondar demasiado en el asunto porque esto tiene que ver por ahí mucho con base de datos, pero nosotros para trabajar con base de datos y con las tablas y obtener información y hacer un montón de cosas, tenemos, digamos, una cierta terminología para utilizar donde vamos indicándole cosas a la base de datos. Ahora vamos a ver cómo se crea una tabla en una base de datos. Bueno, esto lo que me pide acá es un string, ¿sí? Así que, entre comillas, le voy a ingresar la consulta o la acción que tiene que hacer en la base de datos para crear la tabla. Para eso se utiliza la palabra create, ¿sí? Create, table, ¿sí? Acá le estoy indicando que vamos a crear una tabla, ¿sí? Ahora le tengo que indicar el nombre de la tabla y los componentes o los campos que va a tener, ¿sí? Para nosotros va a ser sencillo. El nombre que yo le voy a dar a esta tabla va a ser productos, ¿sí? Y entre paréntesis le voy a poner los campos que va a tener. Va a tener un campo nombre, ¿sí? Espacio, que va a ser de tipo texto, ¿sí? Así se pone nombre, espacio y el tipo de dato que va a contener ese elemento. En este caso es texto, ¿sí? Y va a tener un campo precio, ¿sí? Que en este caso va a utilizar el elemento single. Este tipo de elemento single, si mal no recuerdo, 24 bytes, y es el que mejor se adapta al float, digamos, que tenemos en Java, ¿sí? Que estamos acostumbrados a trabajar en Java. ¿Se acuerdan? Que es un tipo de dato flotante o numérico decimal, ¿sí? Bien, así que por eso utilizo este tipo de dato aquí, porque precio va a ser, desde el lado de Java, algo de tipo float, ¿sí? Bien, con esta sentencia, con esto que acabamos de escribir acá, lo que acabamos de hacer es indicarle a la base de datos que cree la tabla, ¿sí? Entonces, cuando se cree la base de datos, lo primero que va a hacer es crear esta tabla, ¿sí? Con esos elementos. Nada más. Es lo único que va a hacer cuando se cree. Hasta acá estaría suficiente por ahora para lo que es nuestra base de datos. Lo que nos quedaría por conformar acá en esta base de datos son los tres elementos o tres métodos que vamos a generar nosotros que van a ser para ejecutar la acción del botón agregar, el de eliminar y el de modificar. En esto quiero hacer una aclaración. Vamos a hacer tres métodos que van a estar referentes a agregar, eliminar y modificar, que van a estar dentro de la estructura de la base de datos, porque van a trabajar con la parte lógica de la base de datos, y tres métodos también de lo mismo, de agregar, eliminar y modificar, que van a estar dentro del main activity, porque tienen que ver, digamos, con la relación de la parte de diseño, ¿sí? O de la activity en sí. Entonces, de ahí vamos a capturar, en estos métodos de aquí, van a ver que vamos a capturar
los componentes, digamos, la información que tienen los edit text, ¿sí? Y vamos a recompilar la información que necesitemos y la vamos a pasar a los métodos correspondientes en la base de datos que van a hacer lo que tengan que hacer en la base de datos, ¿sí? Esto para que entiendan que van a haber dos cosas que hacen cosas similares pero no iguales, pero cada una se debe hacer en el lugar que corresponde, ¿sí? Uno del lado de la base de datos y otro del lado de la parte visual del main activity. Bien, eso lo quería aclarar de antemano. Bueno, vamos a hacer, digamos, nuestro primer elemento, digamos, acá nuestro primer método de estos que les comenté en la base de datos. Bueno, estos ya no los vamos a utilizar, ¿sí? Los dejamos así acá, no los tocamos más. Vamos a generar nuevos métodos. Vamos a generar un public boolean, ¿sí? Este me va a devolver un true false, ¿sí? Que va a ser insert. Le vamos a llamar insert a este método. Este método insert lo que tiene que hacer es insertar elementos, ¿sí? O un nuevo elemento en la tabla productos que creamos acá, de los que me ingresa, digamos, el usuario. Entonces, ¿yo qué tengo que recibir? Tengo que recibir estos dos elementos. Tengo que recibir un nombre, ¿sí? Y un precio. Entonces, eso es lo que necesitamos recibir nosotros para agregar. Voy a recibir un string, algo de tipo string, que voy a llamarlo nombre. Le voy a poner el mismo nombre. El mismo nombre que el que tiene arriba. Float, obviamente ya saben que son elementos distintos. Y float, que va a ser el precio, ¿sí? Va a ser de tipo float. Esos son los dos elementos que a mí me tienen que ingresar en este método insert para yo poder insertar en la base de datos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a abrir esta base de datos de manera que sea de tipo escribible, ¿no? Porque las bases de datos se pueden abrir de dos maneras. Se pueden abrir de solo lectura o de lectura y escritura, ¿sí? Nosotros ahora, como necesitamos ingresar información, la vamos a tener que abrir de manera de poder escribirla, ¿no? No, esto no, me equivoqué. Entonces tenemos que hacer SQ little database, ¿sí? Yo le voy a llamar a este elemento database, ¿sí? Que va a ser igual a this, ¿sí? Porque estamos hablando de esta base de datos, que me la dé de manera, fíjense que acá están las dos opciones, esas que les decía, en vez de manera de solo lectura, la vamos a hacer de escritura, ¿sí? Para poder escribir e insertar un nuevo elemento, una nueva fila en la tabla de productos. Bien, una vez que hicimos eso, necesitamos utilizar content values. Content values es content, espere que lo escribo porque a veces no me da para escribir y hablar al mismo tiempo. Content values, ahí está. Si no, termino escribiendo cualquier cosa. Content values es una clase que a nosotros nos permite agregar elementos, ¿sí? Con una etiqueta y un valor, ¿sí? De esa manera. Y nos viene bien y nos es muy útil para poder agregar los elementos que luego vamos a agregar en la base de datos. Bueno, este content value lo vamos a llamar contenedor, ¿sí? A la variable la voy a llamar contenedor y va a ser un new, ¿sí? De content values, ¿sí? Punto y coma. Ahí generé un nuevo elemento. Bueno, ¿qué hago ahora con este elemento que acabo de generar acá? Y bueno, lo que tengo que hacer es agregarle lo que me ingresó por parámetros, ¿sí? Acá arriba, este string y el precio. Entonces voy a hacer contenedor.path, ¿sí? Voy a colocar, ven que acá me dice, tengo que poner un string key, ¿sí? Y obviamente después otro valor del tipo que yo quiera. ¿Bien? Bueno, entonces voy a agarrar cualquiera y le voy a poner acá. El primer key va a ser nombre, ¿sí? Lo voy a identificar como nombre. Y el segundo campo va a ser la variable nombre, lo que contenga la variable nombre. Lo mismo voy a hacer, le voy a poner precio, ¿sí? Como key, como clave, y la variable, el contenido de la variable precio, ¿sí? Ya agregué estos dos valores.
Ahora, ¿qué estaría necesitando? Bueno, estoy necesitando... Acá esto que me está marcando en rojito, por si lo están viendo, es porque esto tiene que retornar un booleano y yo todavía no he retornado ningún valor en este método, ¿eh? Ya lo vamos a resolver. Bueno, una vez que tengo agregado estos elementos al contenedor, lo que tengo que hacer es hacer el ingreso, digamos, a la tabla de la base de datos. ¿Cómo hago esto? Bueno, para hacer esto hago database, punto, y utilizo un método que es insert or true, ¿sí? Or true. Esto lo que va a hacer es que me va a tirar, digamos, si hay algún error al hacer la inserción, me va a tirar un trace del error. Ahora vamos a ver cómo vamos a manejar esto. No voy a entrar demasiado en detalles en manejo de errores, pero les quiero más o menos comentar. Bueno, para esto le tengo que dar 3 valores. Primero, la tabla donde voy a insertar. La tabla va a ser productos, ¿sí? Que es el nombre de la tabla que creamos acá, ¿sí? Productos. El segundo valor le voy a colocar null, ¿sí? No tiene sentido. Y el último valor que voy a colocar va a ser lo que yo agregué en el contenedor, ¿sí? O sea, el contenedor en sí, que tiene estos 2 valores, ¿sí? Que yo ingresé como nombre, ¿sí? Y como precio. ¿Bien? Bien, una vez que termino de hacer eso, lo que hago es decirle, bueno, retorna true. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir cuando nosotros trabajamos con, digamos, elementos externos, ¿sí? O con archivos o con base de datos, en este caso, que se produzca algún error, ¿sí? O que justo, no sé, haya pasado algo a través del dispositivo que no se pudo insertar esta fila, ¿no? Que yo estoy queriendo insertar. Entonces, para manejar esto, lo que se tiene que hacer en Java es utilizar try catch, ¿sí? Que lo utilizamos siempre para el manejo de errores. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Try, espere que voy a escribir acá el catch correspondiente, ¿sí? Que en este caso voy a obtener el error de SQL. Ahora se lo explico, ¿eh? Exception, ¿sí? Con E, variable E, eso va a entrar en el error, si pasara algo, ¿no? Y lo que voy a hacer es E.print trace. Bueno, ahora les explico, ahora que lo escribí, les explico más o menos de qué se trata esto. Si ocurre, o sea, lo que va a hacer es intentar ejecutar esto, ¿no? O en realidad la que me produce problemas es esto, ¿no? Va a intentar ejecutar esto. Si logra hacerlo bien, de manera satisfactoria, perfecto, hace return true, que digamos se logró la inserción, eso es lo que me está devolviendo este boolean, y listo, y no pasa nada. Ahora, si se produjo algún error por algún motivo, lo que va a ser indicarme el error que se produjo, ¿sí? Por eso es esta parte de acá, va a capturar ese error, me lo va a indicar, y bueno, obviamente lo que va a hacer, si no pudo hacer esto, este return true no lo va a ejecutar nunca, y lo que tendría que hacer acá es realizar un return false, ¿sí? Como que algo pasó y no se pudo insertar, ¿sí? Bueno, explicado todo esto, lo último que me queda por decirles es que una vez que se utiliza la base de datos, debe cerrarse, ¿sí? Cuando ya no la vamos a utilizar más, debemos cerrarla. Para eso, database tiene un método, ¿sí? Que es close. De esta manera yo cierro la base de datos para que no me genere inconsistencias y no se produzcan errores en ella, ¿sí? Así que, bien, perfecto. Acá lo que terminamos de hacer es nuestro método de insert en la base de datos, ¿sí? Lo que nos quedaría hacer ahora es, dentro de la activity, su clase, digamos, análoga, por llamarlo de alguna manera, en donde lo que va a hacer es capturar las cosas que se van a insertar y va a llamar a este método de acá para que se haga la inserción efectiva en la base de datos. Bien, entonces, vamos a hacer ese método, ¿no? Lo que me estaba faltando acá, que lo que voy a hacer yo rápidamente para no perder tiempo es copiar y pegar, es generar, ¿sí?
esto también lo quiero hacer rápido porque considero que ya lo tienen bastante entendido, porque lo hemos hecho en los videos anteriores, es generar las variables de mis elementos, ¿sí? Que tengo acá, ¿sí? De estos elementos. Estoy generando esta y el list view que está acá abajo, ¿sí? Esos tres. Y obviamente realizar la vinculación, que no me debería producir problemas porque copié los nombres, ¿sí? La vinculación correspondiente de cada uno de estos elementos, ¿sí? Que son los que sobre los que voy a accionar. Bien, listo. Hecho esto, es lo único que vamos a hacer en el onCreate. Vamos a hacer una cosa más, pero es una tontera que lo agregamos después. Entonces, vamos a hacer ahora este método que vamos a llamar, lo voy a llamar de tipo public, ¿sí? Public void, no va a retornar ningún valor. Lo voy a llamar agregar y lo que le voy a poner como parámetro es el componente view, ¿sí? Que va a ser con B corta, acá me marca en rojo porque tiene que importar el elemento, no lo conoce, la clase, así que le digo que me lo importe, ya está. Y recuerden que este view era para poder después llamar a este método, lo vamos a poder llamar desde cada uno de los botones, ¿sí? Recuerdan, acá en el onClick, ¿ven? Ya me está figurando el agregar. Ya lo voy a poner, ¿sí? Para que ya me quede agregado, ¿sí? Por eso les dije hoy que no era necesario tener los identificadores de los botones porque lo íbamos a hacer de esta manera, ¿sí? Si hubiéramos utilizado el onClick Listener, ¿sí? Como lo hacíamos con el botón, hubiéramos necesitado acá agregar esos componentes. Pero bueno, es para que no haya tanto código acá y no se confundan demasiado. Por eso lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esta base de datos, ¿sí? Que llamamos LightDB. La voy a llamar acá como DB, ¿sí? Y se va a conformar por un new LightDB, ¿sí? Y que va a tener como componentes this, que es este contexto, ¿sí? Sobre el que estoy trabajando. A la base de datos le voy a poner un nombre. Ojo, este no es el nombre de la tabla, este es el nombre de la base de datos. La base de datos yo decidí, como estoy trabajando con productos y precios, que la voy a llamar stocks, ¿sí? Como un stock de productos. Pero ya les digo, este es el nombre de la base de datos. Bueno, acá vamos a poner null, que es el tipo es factory, no vamos a entrar mucho en detalle, pero genera un cursor factory, ¿sí? Acá. Le digo que no me interesa. Y por último, el último componente, el último dato que le tengo que dar, es el número de versión de mi base de datos. Obviamente, como es la primera que estamos haciendo y estamos trabajando, le vamos a poner la versión 1. ¿Sí? Bien, punto y coma. Con esto, lo que hicimos es, si no existe esa base de datos con este nombre, la va a crear, ¿sí? En blanco, y si no, la vaya a vincular, porque la va a encontrar, la va a vincular y la vamos a tener acá capturada, ¿sí? Para poder empezar a trabajar. Bueno, lo próximo que vamos a hacer, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para que no se me haga tan largo todo esto, es generar dos variables de tipo string, ¿sí? Que llamo ese nombre y ese precio, ¿sí? Que lo que van a contener van a ser los respectivos valores que se encuentran en los edit text, ¿sí? Bien, una vez que tengo esos dos valores ahí, quiero empezar a trabajar sobre la inserción, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer acá, entonces, ahora, es... lo primero que debería realizar es una comprobación o una validación de que el usuario me está ingresando los valores, ¿sí? Me está ingresando valores. Para eso, obviamente, lo que necesito es que los campos no estén en blanco, ¿sí? Que haya escrito algo. Obviamente, si escribe cualquier cosa, no lo vamos a estar validando y no vamos a estar considerando esas cosas para no ser tan engorroso el ejercicio. Pero sí vamos a corroborar que me ingrese algo de información. ¿Cómo hago eso? Bueno, con ese nombre con mayúscula, ¿sí? Ese nombre, punto, lo que tengo que preguntar acá es si este componente está vacío. Pero en realidad yo no quiero saber si está vacío. Quiero saber que no esté vacío. Entonces, para hacer eso, lo que hago es le agrego adelante, acuérdense por Java, esto,
Yo les voy repasando Java porque estoy acostumbrado siempre a explicar todo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente para alguien le debe parecer medio pesado todo esto. Pero bueno, lo que indico acá es que no esté vacío, si estoy negando con este símbolo, estoy negando que no esté vacío ese nombre. Y obviamente lo que también tengo que hacer, decirle con los ampersand que también se cumpla, sí o y, qué precio tampoco sea vacío, ¿sí? Entonces lo que digo acá es que estos dos tengan algo de información. No sé qué, pero que tengan algo, ¿sí? Creo que un detalle que no les marqué, y les voy a poder marcar ahora, es que precio, el elemento precio, lo voy a poner en split, ¿sí? Lo voy a marcar acá. No recuerdo si se los dije al principio del video. Lo puse de tipo number decimal. Bueno, ahora creo que lo estoy pensando y creo que sí se los dije. Esto es para que ya reduzco de que me coloquen valores numéricos y no me coloque el usuario cualquier cosa, ¿sí? Para evitarme problemas, digamos, en este momento. Porque en este momento si me ingresa texto, acá tendré que empezar a validar otro tipo de cosas. Bien, aclarado eso que me acabo de dar cuenta, perdón si ya lo había explicado, continuamos. Bueno, entonces acá, si ya el usuario, estoy verificando que me escribió los dos valores que yo necesito ingresar, significa, voy a poner acá un comentario, que sí se puede guardar. Entonces, puse cualquier cosa. Guardar. Tengo que aprender a escribir. Bien, entonces, si se puede guardar, ¿qué quiero saber yo? Acuérdense algo. Si se puede guardar, listo. Tengo que ejecutar la sentencia de inserción. ¿Dónde la tengo? La tengo acá, en este método que acabo de crear. Este método que acabo de crear, acuérdense que me devolvió algo de tipo booleano. Porque fuimos vivos y dijimos, necesito saber si esto pudo ser insertado o no. ¿Por qué necesito saber si esto pudo ser agregado, digamos, el elemento a la tabla o no? Porque si no se puede agregar, yo le tengo que enviar algún mensaje al usuario. Y si se puede agregar, también le tengo que mandar un mensaje al usuario diciéndole que sí, se pudo agregar. Fantástico, genial. Entonces, para eso devuelvo algo de tipo booleano. ¿Qué voy a trabajar acá? ¿Qué voy a decir? Bueno, si se puede agregar, eso significa que si database o db.insert, voy a utilizar ese método que acabamos de crear, ¿sí? Aquí, en el lead database, db. Insert, ¿qué me pedía? Me pedía el nombre, ¿sí? Así que le voy a poner ese nombre, ¿sí? Porque lo tengo en esta variable de acá. Y me pedía el precio. Por ende yo le tendría que pasar acá ese precio. Pero ese precio, recuerden ustedes que está algo de tipo string. Y acá lo que me está pidiendo en realidad es algo de tipo float. Entonces vamos a tener que convertir este string, ¿sí?, a algo de tipo float. Así que vamos a hacer esto. Vamos a utilizar la función, la clase float, el método parseFloat, ¿sí?, mandándole el string. Lo que va a hacer es devolverme lo que está en string en modo float, ¿sí? Y acá es donde yo les decía que me estoy ahorrando un problema, porque si tuviera texto acá o letras, esta conversión me generaría un problema, ¿sí? Bien. Creo que eso no lo tendría que haber borrado. Ahí está. Bien. Entonces, este if, la condición que va a tener es como esto, cuando logra hacerse la inserción, me va a devolver true. Si me devuelve true, significa que se logró hacer la inserción. Si se logró hacer la inserción, les voy a escribir un mensaje. Vamos a utilizar el toast, ¿se acuerdan? De nuestro amigo toast, que es buenísimo para mandar mensajes. Hacemos make text y ¿qué le vamos a poner? Bueno, contexto this, ¿sí? Contexto this. Acá, entre comillas, le voy a poner el mensaje que le quiero mandar,
va a ser producto enviado, no, agregado, enviado nada, agregado correctamente. Ese va a ser el mensaje. Y por último, acuérdense que le tengo que poner la duración. La duración va a ser de tipo toast. Punto. Vamos a poner long para poder verlo, ¿sí? Aunque me parece que short quedaría mejor, pero long para que no se nos vaya. Y show era el último que tenemos que poner para que se muestre el mensaje, ¿sí? Eso es si estuvo todo bien. Ahora, si no estuvo todo bien, lo que tengo que poner acá es un else. Evidentemente, pasó algo, no se pudo agregar. Bueno, si pasó algo y no se pudo agregar, lo que voy a hacer es lo mismo. Crear un toast, yo me lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, pero voy a cambiar el mensaje, obviamente. Le voy a poner algo como producto, el producto no se pudo agregar. No se pudo agregar. Bien. Perfecto. Bueno, estas son las dos posibles opciones que me pueden pasar, ¿sí? ¿Se agrega o no se agrega? Y obviamente me está faltando un else más. Le quiero mandar un mensaje al usuario que qué pasa en el de acá arriba, ¿sí? Que este cierra acá. ¿Qué pasa si me pone algo en blanco? Si no pude hacer esto es porque no pude hacer nada de esto, es porque me puso alguno de estos dos en blanco. Entonces, si me puso alguno de estos en blanco, lo voy a retar. Le voy a decir, de todo le vamos a decir. No, le vamos a poner, voy a pegar acá, otro toast, que acá lo que va a decir va a ser, debe completar ambos campos, ¿sí? Es genérico porque en realidad no sé, no estoy detectando yo cuál falta. Si quisiera ser más específico, podría hacerlo, ¿sí? Podría independientemente ver cuál de los dos dejó en blanco y en base a eso colocarle el error correspondiente. Pero bueno, no quiero hacer que esto sea tan largo, ¿no? El ejemplo. Bien, con esto lo que logramos hacer nosotros acá es agregar un elemento, ¿sí? Lo que nos estaría faltando... Ah, no, ya lo había hecho en un momento del video. Discúlpeme si me mareo, pero bueno, es la edad. Ya me siento viejo. Acá en agregar... Pero lo vamos a ver en la parte de diseño que se ve mejor. Sí, habíamos agregado acá en agregar. Obviamente, si lo quieren ver en código, está acá, donde me dice acá que a un clic agregar. ¿Sí? Ahí está. Bien, perfecto, una maravilla. Bien, lo habíamos agregado. Así que hasta ahora nosotros lo que tenemos es la parte de agregar funcionando. Fíjense que hasta acá, bueno, voy a ya ir cortando este video. Vamos a continuar en los próximos para que no se haga tan largo. Hasta acá hicimos el agregar, pero nunca tratamos el list view, ¿sí? Hasta acá trabajamos con la base de datos, pero no podemos visualizar nada porque sí, los elementos seguramente se van a agregar, si no cometimos ningún error, pero no vamos a poder visualizarlo. Así que en el próximo video vamos a hacer esto de armar la parte del list view para poder agregar los elementos y poder visualizarlos de alguna manera, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video donde seguiremos con esta app de base de datos. Nos vemos.